Me siento muy honrado y agradecido por la gentil invitación que me han hecho para participar de sus bodas de oro. Realmente, aunque no soy parte de los fundadores de la iglesia, sí que soy en cierta medida una parte cortita de la historia de la iglesia, ya que puedo estar pastoreándoles por un breve tiempo, también siendo un pastor asesor, y haber legado al menos el nombre que tiene la iglesia en el día de hoy, la IBI. Así que muchas gracias, hermanos, por haberme invitado a ser parte de ustedes en esta celebración. En esta oportunidad, a decir verdad, no tengo la intención de predicar un mensaje teológico profundo, ni tampoco muy formal. Quisiera hacerlo como siempre he sido con mis hermanos, un poco coloquial, más bien un tipo de conversación de carácter espiritual, con el deseo de hacerles ver una cierta realidad que vive la iglesia cristiana en el día de hoy, los peligros que enfrenta, y también reconocer que cada iglesia al fin y al cabo tiene una propia identidad. Y espero que en esta oportunidad podamos llegar a un consenso único de poder establecer una forma, un estilo de vida de iglesia acorde a las Escrituras, que esa es la iglesia que Dios aprueba. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 16, leemos estas palabras. Primera a Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. En esta primera declaración de haber leído, Dios fue manifestado en carne, en la encarnación, la humanidad de Dios en Jesucristo. Entonces, volviendo un poco a este asunto de clasificación de iglesias, de identidad de iglesias, tengo mi propia opinión al respecto. Me parece que una iglesia puede ser en cierta medida clasificada como una iglesia mediática, primeramente. Existen las iglesias mediáticas, es decir, una iglesia del gusto masivo o popular, la iglesia que cae bien. Y esto es así porque su práctica del cristianismo es sin muchas exigencias. Se enseña y se practica un cristianismo liviano, light. Otra forma de clasificar la iglesia es definirla como una iglesia pragmática. Aquí en una iglesia pragmática todo se resuelve de una manera práctica. Lo verdadero y valedero se juzga por los resultados. Si un asunto resulta bien, empleando cualquier método que sea, proveniente de donde sea, pero da buenos resultados, entonces significa que es bueno. Si hemos de emplear métodos, estrategias o formas de trabajos provenientes de nuestro mundo secular, no importa. Al fin es que produzcan buenos resultados. Esta es una iglesia populista o relativista, una iglesia funcional. Y la tercera clasificación sería una iglesia dogmática. Esta es la iglesia que ha determinado que la única regla de fe y práctica para la vida cristiana es la Biblia. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Sus enseñanzas son innegables y no son negociables. No tranza la verdad, no se adapta a las circunstancias, ni cede a las presiones de este mundo. Ahora bien, de acuerdo a nuestra lectura bíblica, el apóstol Pablo enseña a Timoteo, como líder joven, como pastor joven de una iglesia en Éfeso, que esta iglesia
debe ser columna, un pilar que sostiene, y baluarte, que defiende y lucha, de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, que sostiene, que defiende y lucha por la verdad. La iglesia dogmática es un fundamento de la verdad bíblica, defiende la verdad, proclama la verdad y lucha por mantener su pureza. La iglesia dogmática no tranza la verdad, no es mediática, que quiere caerle bien a todo el mundo, no es pragmática, ni relativista, ni funcional, que se adapta a todo. Entonces debo decir que sí, el ser dogmático es luchar por mantener la pureza de la fe basada en las Escrituras. Entonces tenemos que ser dogmáticos, debemos ser dogmáticos. Si hemos de ser una iglesia que merece el nombre de ser columna y baluarte de la verdad, no podemos transar ni andar con medias verdades. Debemos ser dogmáticos. Quiero pintarles un cuadro de nuestra situación actual. Y lo primero que debiéramos reconocer es que existe un menosprecio a la autoridad. Vivimos tiempos en que la autoridad ha sido rebajada a un grado mínimo. No se respeta las autoridades civiles, no se respetan las autoridades educativas, no se respetan las autoridades paternales, y aún en las iglesias muchas veces no se respeta la autoridad del liderazgo pastoral. Vivimos tiempos que también en el plano de la intelectualidad se denomina tolerancia intelectual. Y esto en el plano de la religiosidad se llama ecumenismo religioso. Esto significa que tanto en el plano intelectual como religioso hay una pérdida total de lo definido, de lo determinante, de los absolutos y todo relativo. El espíritu de nuestra época no tiene ninguna simpatía hacia la gente que es dogmática, hacia las personas que insisten en sus principios. Quienes formulan clara y firmemente sus opiniones no son populares, no son siempre gente simpática, que cae bien. En nuestro mundo actual, una persona que tiene convicciones firmes, aunque sea inteligente, aunque sea sincera y humilde, es considerada como un fanático extremista. Si defiende ahí con todo su fe y su principio basado en la palabra de Dios. Es considerado como un terrorista de la fe. Hoy los populares o simpáticos son los amplios, los abiertos, tan amplios que pueden llegar a absorber cualquier idea nueva que se les presente. Y son lo suficientemente abiertos como para seguir haciéndolo, como diría nuestro recordado hermano Oscar Romero, que recuerdo con mucho cariño, uno de los fundadores de la iglesia, lo siguen haciendo ad infinitum. Ad infinitum, es decir, al infinito por siempre. ¿Qué podemos responder nosotros a esto? Siendo una iglesia cumpliendo los 50 años, mirando este cuadro de nuestro mundo moderno en lo religioso y en lo intelectual, en los calificativos que se nos otorga a los que queremos defender la sana doctrina, la fe bíblica. ¿Qué podemos responder a esto? El asunto es que el cristianismo bíblico e histórico es esencialmente dogmático. Dogmático. Declara ser una fe revelada sin ninguna discusión. Si la fe cristiana fuese solamente una colección de ideas filosóficas y éticas de los hombres, tal como lo hace el hinduismo, no habría lugar para el dogmatismo.
Pero si Dios ha hablado, como lo declara Hebreos 1, versículos 1 y 2, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué se considera negativamente dogmático el que nosotros creamos firmemente en su palabra e instemos a otros a creer también? Si existe una palabra de Dios que puede ser leída y recibida hoy, ¿no será un terrible pecado restarle importancia? ¿No será un terrible pecado colocarla al mismo nivel de credibilidad del Corán, del libro Mormón, de los escritos de Elena de White y otros cuantos más? Un cierto diccionario define el término dogma como declaración arrogante de opinión. Declaración arrogante de opinión. Y eso no es justo. Esta es una declaración que no es justa. Ser dogmático no necesariamente significa ser orgulloso o terco, porfiado. Una mente demasiado amplia y abierta, tan popular en nuestros días, dista mucho de ser una verdadera bendición. Por cierto, debemos mantener una mente abierta en cuanto a aquellas cosas sobre las cuales las Escrituras no son muy claras. Y tenemos una mente receptiva también para que nuestra comprensión de la revelación de Dios continúe profundizándose. Eso es muy importante. Constantemente hay que seguir escarbando en la palabra para sacar las riquezas de allí y ser fortalecidos y renovados constantemente en nuestra fe. Cuando una enseñanza bíblica es clara, la mente excesivamente abierta, entonces está mostrando una clara señal de inmadurez. Pablo denomina a este tipo de personas niños espirituales. Aquellos que no pueden decidir qué han de creer y son arrastrados, como Pablo lo dice, por todo viento de doctrina, por doquiera, por todo viento de doctrina, en Efesios 4:14. La prevalencia de personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad es una característica de los tiempos peligrosos que relata el mismo apóstol en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, que dice que estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vivimos tiempos peligrosos. Pintamos este cuadro con esta segunda pincelada. Al pintar este cuadro de la situación actual, podemos notar un amplio rechazo a la controversia. Habían tiempos, en los tiempos inmediatos a la reforma, previo a la reforma y durante la reforma, en que la controversia, el debate público, era un espectáculo y se preparaban para este tipo de acciones. Martín Lutero tenía fuertes debates públicos con la autoridad eclesiástica de la iglesia dominante y no se trataban muy bien, ¿no? Pero hoy día parece que ese espíritu de controversia sana se ha ido perdiendo. El espíritu del siglo XXI es reticente a lo dogmático por el rechazo a la controversia. ¿Qué es la controversia? ¿Qué es controversia? Es un asunto de opinión, de acuerdo a una definición que encontré,
es un asunto de opinión en el cual existe discrepancia entre las partes activas, sea por desacuerdo, discusión, de debate. Las controversias pueden variar de tamaño, desde disputas privadas entre dos individuos hasta desacuerdo a gran escala entre sociedades enteras. Ahora, una rara virtud de las definiciones que no siempre nos dejan bien en claro, ¿no? A veces nos enredan más las cosas. Así que, acortando un poquito el cuento, diríamos que controversia es simplemente un desacuerdo de opinión entre dos partes. Un desacuerdo de opinión entre dos partes. Usted dirá, pero hay tantas peleas en asuntos de religión que nada parece ser verdad. Sí, es cierto. Es cierto que encontramos peleas. Es cierto que los seguidores de una determinada denominación te dicen, aquí está la verdad. Otros te dicen, no, acá está. Algunos te dirán, allí está. Etcétera, etcétera. Pero notable que cuando se encuentran líderes religiosos de diferentes denominaciones, en los conocidos consejos regional de iglesia o a un nivel mayor el concilio mundial de iglesias, la situación cambia bastante. Aquí es donde aparece el espíritu contemporáneo que sugiere que sí se puede tolerar el dogmaticismo, pero dicen, si has de ser dogmático, no lo divulgues. Mantente firme en tus convicciones, si insistes. Pero deja que los demás tengan las suyas propias. Sé tolerante. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se ocupen de las suyas. En nada más y nada menos que poner en práctica ese dicho popular tan conocido para nosotros, deja a cada loco con su tema. Como si nos debiéramos discrepar en nada. Vive y deja vivir. Sé tolerante. Defiende lo que crees, pero no hables en contra de los otros que creen diferente a ti. Los que piensan distinto a ti. Déjalo. Tolerancia, una palabra absolutamente conocida y practicada en nuestro mundo moderno, en todo orden social y político y religioso. Perdón. Los líderes de nuestras iglesias que aceptan esta filosofía se han olvidado del deber pastoral, de animar a otros con la sana doctrina, la sana enseñanza y convencer, palabras bíblicas, convencer a los que contradicen. Así lo demanda Dios cuando leemos Tito capítulo 1 versículo 9 como parte de los requisitos de las autoridades eclesiásticas. Que sea un retenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El tan consabido texto de 2 Timoteo capítulo 3, dos versículos en realidad, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, que tenga claras las cosas, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy fácil tolerar las opiniones de otros si no tenemos convicciones definidas, nosotros mismos. Debemos distinguir entre mente tolerante y espíritu tolerante. Debemos distinguirlo. El cristiano siempre debe ser tolerante en espíritu, lleno de amor, de comprensión, perdonando y soportando pacientemente a otros, porque la Biblia lo dice, el amor
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, en la 1 Corintios 13:7. Pero ¿cómo podemos tener mentes tolerantes hacia lo que Dios ha revelado claramente que es malo o erróneo? Por cierto que a nadie le gusta andar metido en discusiones y debemos evitar las controversias por el solo hecho de querer discutir. Deleitarnos en la controversia significa estar enfermo. Disculpen, ¿eh? El acostumbrado vasito más grande ahora. Una persona que se acostumbra a discutir por discutir, en cierta medida padece de un tipo de enfermedad. Es una enfermedad espiritual. La misma Biblia lo declara, ¿no? En 1 Timoteo 6, 3 y 4, donde dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira, ojo con esta palabra, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La palabra griega para delirar es noson, y significa enfermizo o enfermo. Cuando se tiene ese ánimo de vivir discutiendo, de vivir llevando la contra, es padecer del noson, que delira, que tiene un cierto espíritu espiritual, vale la redundancia, enfermizo en el carácter espiritual. Pero no podemos evitar la controversia cuando nos enfrentamos a corrientes que tienden a desvirtuar la sana doctrina y apartar a una persona del camino correcto hacia la fe salvadora. Cuando nos quieren apartar de lo que enseña la palabra de Dios. Somos llamados a la defensa y confirmación del Evangelio y a ser, como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y en tercer lugar, en este cincuentenario tan lindo de la IDI, en estas bodas de oro, quiero dar otra pincelada, acercándonos al final, refiriéndome en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, para que andéis o sigáis sus pisadas. Es decir, en imitación de su conducta. La mejor forma de comprobar la dolorosa realidad y la dolorosa necesidad de las controversias es recordando que nuestro Señor Jesucristo mismo fue un gran controversista. No era de mente amplia en el sentido popular de la frase. No estaba dispuesto a aceptar cualquier punto de vista. Por el contrario, lo vemos que continuamente él entabló debates con los líderes religiosos y políticos de su época, con los escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y él dijo que era la verdad. Su palabra era la verdad. Él era la personificación de la verdad. Juan 14:6. En singular, cuando él dice, yo soy el camino y la verdad. No una de tantas verdades, no es en singular, es única, la verdad es única. Cuando algo es verdad, lo contrario es mentira. Es mentira. Él no era una de tantas verdades. Y vino a testificar de la verdad y que la verdad liberaría a los que le siguieran. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32,
leemos estas palabras del labio del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y reconocemos las palabras de 18:37 del mismo Evangelio de Juan. Cuando Pilato le dice: ¿eres tú el rey? Una pregunta. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesús, en función de su lealtad a la verdad, no tuvo miedo de disentir públicamente con las doctrinas oficiales, sabiendo que eran erradas. No tuvo miedo de exponer el error y advertir a sus discípulos contra los falsos maestros. En Mateo capítulo 7, versículo 15, les dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y hay muchas referencias más al respecto. Los apóstoles también eran controversistas, primeros seguidores de Jesucristo. Imitaban la conducta del maestro en este sentido. En las epístolas vemos esta característica en una forma muy clara. Apelaban a sus lectores a que lucharan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Judas versículo 3 leemos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Como su Señor y Maestro, hallaron necesario advertir a las iglesias de estos falsos maestros y a instarlas a mantenerse firmes en la verdad, no considerando para nada que esto fuera incompatible con el amor. Reprender, exhortar, decir lo contrario a lo que el otro cree no es falta de amor. No es falta de amor. Al contrario, es amarle, porque queremos su bien. Juan, el apóstol del amor, a quien debemos esta sublime afirmación de que Dios es amor, cuyas epístolas están abundando en expresiones al amor mutuo, desafíos a amarse uno al otro, declara abiertamente que cualquiera que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso, un engañador, un anticristo. En 1 Juan 2:22 leemos: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En nuestra generación nos hemos distanciado mucho de este celo vehemente por la verdad que tanto Cristo como sus apóstoles demostraron, predicaron y lucharon por ella. Si amáramos más la gloria de Dios y tuviéramos más preocupación por el eterno bien de los hombres, no nos negaríamos a tomar parte en controversias necesarias, útiles, cuando la verdad del Evangelio está en juego. El mandato apostólico es claro: debemos seguir la verdad en amor. Efesios 4:15. No mintiendo en amor, a veces se miente por amor, ni hablando la verdad sin amor.
La verdad no tiene que ser lapidaria, tiene que ser expresada con amor, manteniendo las dos cosas en equilibrio. Si vamos concluyendo estos pensamientos, mis apreciados hermanos, en este día tan importante para la vida de la Iglesia, IBI, 50 años, es bueno detenerse un poco y examinar en qué camino estamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo estamos en el aspecto de la doctrina, de la fe y de la práctica? ¿Estamos cayendo en un carácter mediático o pragmático? ¿O estamos siendo dogmáticos en cuanto a nuestras creencias? No transando. Proyectarse en el tiempo a ser una iglesia conocida como una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. El cristianismo está perdiendo terreno constantemente, en especial en Europa y los Estados Unidos. Día a día se cierran iglesias y seminarios, e institutos bíblicos. Muchos edificios de iglesias se van convirtiendo en casinos, en cines, en teatros o hasta en prostíbulos. Hubo un tiempo en que en nuestro país los cines, especialmente los cines de barrio, sufrieron una gran crisis y muchos se vendieron y se fueron transformando, algunos de ellos, en iglesias. Iglesias, aún existen algunas, que antes fueron cines o teatros. Pero hoy el fenómeno es completamente al revés. Absolutamente al revés. Son las iglesias las que se están cerrando y convirtiendo en otras cosas. Debemos procurar tener iglesias que sean columna y baluarte de la verdad, aunque seamos clasificados como dogmáticos. Pero para ello necesitamos cristianos individualmente, de convicciones firmes, que vivan y prediquen la verdad bíblica. Porque la iglesia será lo que son sus miembros. Tú haces tu iglesia, con tu testimonio, con tu conducta, con tu declaración del Evangelio. Debemos procurar tener iglesias que sean columnas y baluartes de la verdad. Dios ha quitado el candelero de muchas iglesias y en muchas partes por apartarse de los fundamentos de la fe. Por 50 años esta iglesia se ha mantenido firme en la fe. Y hay que proyectarse en el tiempo para futuras generaciones que puedan heredar este estilo de iglesia, firmes en la fe, de testimonio poderoso en la sociedad. En muchas iglesias el apartarse de la fe conlleva la sentencia bíblica de quitaré tu candelero, por saberse transformado en iglesias mediáticas y pragmáticas. Otra vez digo, en este cincuentenario de la IBI, en estas bodas de oro, sería bueno fijarse propósitos así. Ser una iglesia con un estilo de iglesia que marca la diferencia, que demuestra cómo ama, cómo sirve y cómo proclama a su Señor. Podemos pensar un poquito en algunos propósitos, ¿no? Podemos pensar que debemos velar por la enseñanza fiel de la palabra y que no importa la acusación de anticuados o fanáticos religiosos, velar por la práctica de un cristianismo bíblico. Y todo esto motivado por dos cosas. Primero, para que Dios sea glorificado y para que almas sean salvadas, transformadas con el poder de Dios a través
del ministerio de esta iglesia. IBI, Iglesia Bíblica Independiente, pero dependiente del Señor y de la palabra. La única regla de vida, de fe, de práctica. Hermanos, que IBI sea columna y baluarte de la verdad. Oramos. Dios y Padre, gracias porque encontramos en tu palabra principios y desafíos constantes para nuestras vidas, para no quedarnos estancados, conformes con lo realizado o no aspirar a nada, no proyectarnos en el tiempo. En mi oración entonces, Padre Celestial, que tu bendición repose sobre esta iglesia de IBI, que a pesar, oh Dios, de los tiempos, los años, las situaciones vividas, buenas, malas, de todo tipo, aquí está en pie, se mantiene en pie. Ya de esta iglesia, una columna y baluarte de la verdad. Te lo pido por Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Disfruten el hecho de que la gracia de Dios se ha manifestado de tal manera que ha permitido a esta iglesia llegar a cumplir 50 años. Bendiciones. La paz y el gozo del Señor sean con ustedes.